Bueno, muy buenas noches a los estudiantes de Lógica y Teoría de Conjuntos de la UPTC. El día de hoy, 10 de febrero, se realizará este video con la finalidad de ir adelantando la parte teórica que estamos manejando con relación a la teoría de conjuntos. Como bien nosotros la semana pasada, el día sábado, estuvimos hablando ya de algunos conjuntos, ya abordamos temas con relación a conjuntos de los números reales, estuvimos mirando qué son los más básicos, estuvimos mirando lo que eran subconjuntos, que dimos la definición de un conjunto, vimos las características que realmente tendrían los elementos de un conjunto y hicimos una breve introducción con relación a esto. Habíamos quedado de ver las nociones básicas de los conjuntos, en el cual pues yo creo que ustedes recuerdan en su época de colegio, pero aún así voy a hacer un pequeño barrido con relación a esta parte. ¿Sí? Aspiro y espero verlos el día sábado para empezar ya como un poco adentrarnos más con relación a este tema. ¿Listo? Entonces, las nociones básicas que nosotros tenemos con relación a los conjuntos, pues efectivamente ya sabemos que un conjunto es una colección de elementos. Sí, eso lo habíamos definido. Entonces, un conjunto es una colección de elementos. Y recuerden que para ser parte, obviamente, de este conjunto, de esta colección, pues debe cumplir ciertas características. ¿Sí? Entonces, eso ya lo habíamos hablado. Ahora, algo para anotar, que creo que yo lo dije en la sesión anterior, los conjuntos se nombran con letras mayúsculas, digamos A, digamos B, digamos X, digamos Y, digamos Z y cualquier nombre que les demos dado. ¿Sí? Nosotros vimos unos como los dígitos, obviamente los dábamos con letras mayúsculas, como los naturales, letra mayúscula, como los enteros, letra mayúscula, y así sucesivamente vimos otros más, los racionales y los irracionales. ¿Sí? Entonces, eso para quedar claro, siempre que nosotros denotemos o queramos describir lo que es un conjunto, siempre lo vamos a llamar con letra mayúscula, siempre lo vamos a nombrar con letra minúscula. A diferencia de los elementos, esos elementos, los elementos sí los vamos a denotar con letras minúsculas. Esto siempre que hablemos de elementos, entonces siempre van a ser letras minúsculas. Bien. B, C, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ahora, otra cosa que quiero que quede claro es cuando nosotros nos vamos a referir que un elemento pertenece o que es un elemento de ese conjunto o que se encuentra en ese conjunto. ¿Sí? Aquí estamos hablando ya de simbologías o en este caso del pertenece o no pertenece. Entonces, cuando un elemento pertenece, lo va a colocar de ahí. Cuando colocamos pertenece, lo denotamos con la letra E. Cuando un elemento pertenece o no pertenece, lo denotamos con la letra E, pero entonces ya con una línea de esta forma. ¿Listo? Entonces, a dicho conjunto se denota de la siguiente manera. De la siguiente manera. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, 7 pertenece al conjunto de los números naturales. Por ejemplo, un medio no pertenece al conjunto de los números enteros.
¿sí? Entonces, miren cómo podemos utilizar esta simbología para efectivamente dar razón a algo específico. Entonces, eso es lo que quiero que vayamos manejando, la simbología para cual poder expresar de forma más práctica lo que queremos dar a conocer con relación a los conjuntos. Ahora bien, efectivamente hay varias formas de entender o más bien de analizar esta información. ¿A qué voy con esto? Esto se puede conocer como 7 pertenece a los naturales, o también se puede denotar que 7 es elemento de los naturales, o también lo podemos colocar que 7 está en los naturales. ¿Listo? Tengan en cuenta que nosotros vamos a utilizar elementos más específicos como A pertenece a B. ¿Sí? Por ejemplo, A pertenece a B. Mire cómo utilizo la minúscula para referirme a un elemento y efectivamente la mayúscula para el conjunto que vamos a denotar o al cual me estoy generando. Algo que estuvimos hablando también nosotros el día sábado fue cuando estábamos dando la definición por comprensión y por extensión. ¿Listo? Entonces, definición por comprensión y por extensión. Si recuerdan ustedes, si ustedes recuerdan cuando estábamos o cuando nos referíamos a la extensión, a definir un conjunto por extensión, nos referíamos a nombrar uno a uno de sus elementos. Eso lo habíamos dicho ya lo habíamos trabajado. Entonces, cuando nombramos un conjunto por extensión, se nombra uno a uno Perdón, chicos. Entonces se nombra uno a uno cada uno de sus elementos. Ejemplo, si yo tengo, como lo habíamos hablado el día sábado, los dígitos, efectivamente utilizamos las llaves siempre para denotar los elementos, ya sea por extensión o por comprensión, los elementos de un conjunto. ¿Sí? Entonces los dígitos nosotros sabemos que partimos del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, así sucesivamente, hasta 9, cerramos las llaves. Entonces, esto es denotar por extensión. Bien, nombramos uno a uno de cada uno de los elementos. Ahora, tengan en cuenta que esto lo estamos haciendo con un conjunto finito. Efectivamente, los conjuntos finitos nos permiten nombrar uno a uno los elementos, ya que son contables, ya que se pueden enumerar. El problema es cuando nos encontremos con conjuntos muy grandes, finitos, efectivamente, entonces pues va a ser un poco más tedioso. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para escribir o cómo haríamos nosotros para nombrar cuando tenemos un conjunto infinito? Por extensión, pues efectivamente lo colocaríamos. Recuerden que ya hablamos con relación al cero, que para algunos matemáticos hace parte de los naturales, para otros no. Para mí, mi forma de pensar y desde mi punto de vista, sí hace parte de los números naturales, ya que es un elemento que me sirve para contar, pero eso ya lo dejamos a criterio cada uno de ustedes. Entonces tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, puntos suspensivos, 204,205 puntos suspensivos y cierro las llaves. Ojo, nosotros ya habíamos hablado con relación al error que incurrimos los docentes de matemáticas al agregar el símbolo infinito para querer denotar
que este conjunto continúa o que tiene infinitos elementos o que tiene muchísimos, muchísimos, muchísimos elementos. Bien, no acostumbremos a dejar esto en el interior para evitar de que nuestros estudiantes lo confundan como un elemento que fue la vivencia, lo que me ocurrió en clase, cuando el chico me pregunta si el infinito es par o era impar. Bien, entonces esta es una forma también de escribir, de denotar un conjunto de forma de extensión cuando el conjunto es infinito. Utilizamos entonces los puntos suspensivos, le hacemos aclaración al estudiante que se notifica o más bien que se hace a conocer de que esos puntos suspensivos indican que hay más números, ya sea entre el intervalo, por ejemplo en este caso entre 5 y 204, o efectivamente que tiende hasta infinito. ¿Listo? Entonces, esto se utiliza para demarcar los elementos de cada conjunto. El símbolo clave, por decirlo así, en conjuntos, ojo, esto es para definir o nombrar el conjunto. Entonces, el símbolo clave en conjuntos, para nombrarlo, para definir, para denotar cada uno de estos elementos, es, o más bien son las llaves. Son las llaves. Este es el símbolo que realmente predomina o que siempre vamos a utilizar a la hora de representar números, tal como lo hicimos, números no, conjuntos, tal como lo hicimos a continuación. ¿Sí? Bien, ahora, no importa el orden en que yo acomode los elementos de ese conjunto, de esa colección. ¿Sí? ¿Por qué? El conjunto sería lo mismo si yo lo coloco de una forma dígitos, por ejemplo, igual, digamos, 1, 4, 0, 2, 8, 3, 5, 9 y 7. Acá me hizo falta el 6. ¿Listo? Miren o percibamos que realmente es el mismo conjunto, tiene la misma cantidad de elementos, tiene los mismos elementos, simplemente que los tenemos escritos o denotados de forma diferente. Lo que indica que no importa el orden de los elementos, de los elementos. Bien, no importa el orden de los elementos como nosotros acotemos o más bien escribamos cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, esto que nosotros estamos manejando, esto que nosotros tenemos acá, lo conocemos o se va a llamar o lo vamos a denotar como definición por extensión. Perdón, definición por extensión. Bien, listo. Ahora, hay otra forma que es como más usual a la hora de trabajar con conjuntos, cuando vayamos a hacer, cuando estemos un poco más avanzados, cuando nos denotemos un conjunto, la forma más usual de trabajar es por comprensión. Ya nosotros habíamos tocado ese tema, ya habíamos hablado de qué forma es expresarnos o más bien cómo se denota, cómo se define un conjunto por comprensión. Ahora bien, cuando el conjunto es muy complicado de nombrar uno a uno de estos elementos, ya porque sea infinito o porque pronto es un conjunto finito muy, muy, muy grande, entonces utilizamos ya la definición por comprensión. ¿Listo? Al tener esta definición por comprensión, ya no necesitamos nombrar uno a uno de estos elementos, sino acá tenemos definición por, entonces la definición por comprensión, la definición por comprensión no nombra uno
a uno de los elementos, sino que se nombra su característica más rasgada. Listo, su característica más rasgada. Bien, ojo con esto, ya sea característica o ya sea una condición. Y ya lo vamos a explicar más adelante. Bien, por ejemplo, por ejemplo, denotemos por, denotemos por comprensión los números pares y digamos otro, los impares. Entonces, estamos hablando del conjunto A, digamos, o el conjunto P de pares y los conjuntos I de impares. Dos conjuntos totalmente diferentes, acá va a ser dos ejemplos totalmente diferentes. ¿Bien? Entonces, como nos piden por comprensión, quiere decir que no vamos a nombrar uno a uno estos elementos. Nosotros ya conocemos que estos elementos, o más bien esta colección de elementos, es un conjunto infinito porque efectivamente hacen parte de los números naturales que tienden hasta el infinito. Bien, entonces, ¿cómo denoto yo esta definición? Pues teniendo en cuenta que tengo P para los pares y tengo I para los impares, utilizo nuevamente nuestro símbolo de agrupación cuando vemos matemáticos, cuando vemos la aritmética, cuando vemos el álgebra, vemos esto como un signo de agrupación. Bien, entonces, ¿cómo puedo yo describir los números o más bien los elementos de esa colección o de este conjunto P uno a uno no, sino de forma de característica? Pues bien, ustedes ya saben que si yo quiero denotar un número par es 2n o algunos libros lo tienen como 2k. Realmente esto es algo ambiguo o más bien esta variable, como ustedes la quieran llamar, no tiene trascendencia alguna. ¿Sí? Le pueden colocar X, Y, cono, como quieran, pero tengan en cuenta que eso es un número que se reemplaza. Efectivamente, vamos a acotar o vamos a hablar que estamos en el conjunto de los números naturales. Entonces aquí yo ya estoy diciendo que ese n tiene que pertenecer a los naturales, ¿sí? Para acotar bien nuestra definición. Ahora, entonces, si yo quiero hacer esto con los números pares, pues muy sencillo. Yo nombro un X o un N o el valor que ustedes quieran colocar tras tal que estos dos puntos son importantes. Estos dos puntos nosotros lo describimos o más bien lo narramos como tal que. ¿Listo? Tal que cumpla la condición, cumpla la característica. ¿Qué característica? Como yo quiero decir que tiene que ser números pares, o sea, X tiene que ser número par, entonces vamos a decir que N, que es el que me va a generar la condición, es N, es un número natural o pertenece a los naturales, ¿sí? Que cumple, ahora sí, utilizamos X igual a 2N. ¿Sí? Y cerramos con las llaves. Entonces, estoy dando que este va a ser, perdón, este va a ser los elementos de mi colección, de mi conjunto P. Tales que los n que pertenece a los números naturales, ¿cuál es n? Cualquiera o todos que sean naturales que cumplen que x igual a 2n. ¿Sí? Entonces, voy a colocar acá un poquito, voy a bajar acá, voy a colocar, por ejemplo, la condición por extensión, ¿sí? Para que más o menos lo entiendan. Entonces, arrancamos. Cuando n es 0, pertenece a los naturales, entonces 0 por 2, 0, mi primer número par. Cuando n vale 1, número natural, 1 por 2, 2, mi segundo elemento de esa colección. Siguiente, cuando vale 2, 2 por 2, 4, x va a valer 4.
Y así sucesivamente voy a seguir colocando los números pares. ¿Listo? Entonces, de esta forma, estamos escribiendo nuestra definición de ese conjunto P a partir de qué? De comprensión con una característica o una condición. Para todos los X, tal que efectivamente X es el elemento de nuestro conjunto, nuestra colección, estos son los X que nos resultan de quién, de esta condición, de un N que pertenezca a los naturales que cumple que X sea igual a 2N. ¿Sí? Hasta ahí yo creo que no hemos tenido ningún inconveniente. Ahora, con el siguiente ejemplo, ya estamos con los números impares, vamos a transcribir tal cual lo que teníamos, pero nuestra condición va a cambiar un poco. ¿En qué sentido que nuestra condición va a cambiar un poco? Pues efectivamente tenemos que los 2n más 1 corresponde a los números impares. O como lo habían escrito anteriormente, 2k más 1. Profe, ¿que cuál coloco? No importa, recuerden que esto no importa, esto es dependiendo de la variable que ustedes quieran denotar, con n, con k, con x, como ustedes quieran. Efectivamente, vamos a decir que ese n o ese k pues va a pertenecer a los números naturales. Entonces se va a colocar de la misma forma, un x tal que, o los x tal que n pertenezca a los naturales que cumplen. ¿Qué debe cumplir? Pues que los x sean igual a las 2n más 1. ¿Sí? Con esto yo garantizo que los números me van a dar impares. Entonces colocamos acá el conjunto, lo voy a colocar de una forma de extensión. Entonces arrancamos con el número 0. Cuando n vale 0, que es nuestro primer número natural, es 0 por 2, 0, más 1, 1. Cuando vale 1, 1 por 2, 2, más 1, 3. Cuando vale 2, 2 por 2, 4, más 1, 5. Y efectivamente vamos a ir encontrando los diferentes números impares. Coloco puntos suspensivos, que esto indica efectivamente que mi conjunto tiene infinitos elementos. Entonces yo creo que no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente a la hora de escribirlo. Efectivamente, cada vez vamos a ir analizando diferentes formas de escribir este tipo de conjuntos. Por ejemplo, ¿en qué ejemplo vamos? Tenemos 1, este sería el 1, digamos que este sería el ejemplo 2. Vámonos entonces para un ejemplo número 3. Bien, nuevamente decimos que los X lo coloco mayúscula porque es el conjunto, tales que voy a mirar a ver qué podemos escribir, o voy a mirar a ver un M, tal que M pertenezca a los enteros, ¿sí? Y sea mayor o igual a 4. ¿Sí? Entonces, mire que acá estoy escribiendo de otra forma totalmente diferente. La condición lo estoy escribiendo de forma más técnica, no estoy utilizando casi parte literal. Pero entonces es fácil identificar nuevamente esto. Entonces, tengo mi colección, mi conjunto, lo voy a denotar por extensión. A ver, ¿qué condición están dando? Estamos diciendo que sea entero, pero aparte de que sea entero, tiene que ser igual o mayor que menos 4. Es decir, menos 4 se incluye porque cumple que sea igual, coma, como es mayor, pues menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, hasta infinito. ¿Sí? Estos elementos cumplen con nuestra condición o con la característica dada. Ojo, no necesariamente tiene que ser una condición. Si ustedes se pueden dar cuenta que estamos dando dos condiciones, estamos delimitando ese conjunto porque estamos diciendo que son enteros y efectivamente que son mayores o iguales que m. Pero aquí ya nos sale algo nuevo y que también se utiliza mucho en los conjuntos. Esto de mayor, menor, mayor que, igual que, o mayor, igual que.
Entonces, aquí ya nos sale o ya hablamos, esto cuando estamos abordando estos temas de numeración con el conjunto de números naturales, en especial en el conjunto de los números enteros, que es cuando más se genera como ese choque simiótico de la transición entre los números naturales y los números enteros. La parte positiva, pues ellos asimilan que entre más grande sea el número, pues mayor va a ser el número, pero ya cuando ven la parte negativa, que no importa lo grande que sea el número, entre más lejos esté de cero, efectivamente, pues va a ser menor, va a ser más pequeño. Entonces, algo que también tenemos que tener claro, que yo creo que no es necesario hacer esa aclaración, porque ustedes lo manejan muy bien, es el mayor que, menor que, el igual o mayor que, o el mayor o igual que. ¿Sí? Entonces, eso no importa, eso yo sé que ustedes lo saben manejar, no hay ningún inconveniente con relación a eso. Ahora, eh, algo que tenemos que tener muy claro o algo que me gustaría que ustedes manejaran muy bien es la forma en que podemos pasar de conjuntos, de definición de conjuntos por extensión a pasarlos por conjuntos por comprensión. ¿Sí? Entonces, quiero que ustedes manejen muy bien eso, quiero que ustedes lo manejen de forma, lo analicen. Ejemplo número 4. Voy a nombrar un conjunto, voy a colocarlo el conjunto H, mayúscula, porque recuerden que es el nombre. Lo voy a nombrar por extensión. Entonces yo tengo el conjunto de -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, puntos suspensivos. Bien, entonces, ojo porque hay dos formas de escribir este conjunto, ¿sí? Hay dos formas de escribir este conjunto, quiero que ustedes lo tengan claro. Una, vamos entonces, efectivamente estamos hablando de comprensión, ¿no? Pero entonces hay dos formas de escribirlo por comprensión. Una, ¿cuál podría ser? Los X tal que, ojo, no olviden los puntos tal que, eh, estamos viendo que estamos en el conjunto de los números enteros, entonces podemos decir que un M o un N, como lo quieran denotar, que pertenece a los números enteros y se puede colocar así, o que cumpla que, como lo quieran denotar, nos vamos a encontrar con muchas formas de escribirlo, M pertenezca a los enteros y cumpla la condición de que sea -3 menor, o bueno, mayor que, entonces sería un M, ¿sí? Entonces, aquí no sería necesario colocar X, sino sería solo colocar M. Entonces vamos a hallar todos los M que pertenecen a los enteros y que cumplan, que sean mayor que -3. ¿Por qué digo que hay dos formas de colocarlo? Porque lo puedo escribir así o efectivamente lo puedo escribir de la siguiente manera. Y no va a pasar nada, es totalmente igual el conjunto. ¿Listo? Menos, bueno, perdón. Como tenemos acá incluido el -3, entonces tengo que colocar que sea mayor o igual. A eso es lo que yo iba. O lo puedo colocar que sea simplemente mayor a -4. Nótese que estoy hablando del mismo conjunto, sino que lo estoy expresando de forma diferente. ¿Por qué? Por la forma en que estoy utilizando la simbología. En esta parte estoy diciendo de que M va a ser mayor o igual a -3. Por consiguiente, nótese que lo estamos incluyendo en los elementos de la colección. Ahora bien, en la segunda definición, yo estoy diciendo que M tiene que ser mayor a -4, pero en este caso no estoy incluyendo al 4. No estoy incluyendo ese -4. Es decir, que arranco con el siguiente número entero, que en este caso sería -3. Entonces, mire que de cierta forma hay varias formas de denotar, hay varias formas de nombrar los conjuntos por comprensión, ¿sí? Entonces, vamos en ejemplo 3, ejemplo 4. No, acá todavía me cabe. Entonces, ejemplo 4. Entonces, ejemplo número 5.
Mírense cómo vamos a colocar el siguiente ejemplo. Un conjunto de X, de tal forma, que me gusta colocarles como colorcito, como si estuviéramos en el colegio. ¿Listo? De tal forma que n pertenece a los naturales, ¿sí? Tal que n sea igual a m elevado al cuadrado para algún número natural m. Ojo, esto es muy usual, pero pues ya está un poco, ya no se trabaja mucho de esta forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay formas más cortas y más simples de escribir esto. Bien, ¿cuáles serían esos conjuntos o cuáles serían más bien esos elementos por extensión? Me están pidiendo que n tiene que ser m al cuadrado, o sea, vamos a mirar todos los cuadrados perfectos realmente, ¿sí? Entonces, partimos para los m que sean naturales, o sea, partimos de 0, 0 elevado al cuadrado, 0, 1, 1 elevado al cuadrado, 1, 2, 2 elevado al cuadrado, 4, 3, 9, 4, 16, 5, 25 y puntos suspensivos porque no nos dicen hasta dónde, sino simplemente nos están diciendo que para todos los n que pertenecen a los naturales. Ojo, aquí estos son los n, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá estamos diciendo que n es igual a m elevado al cuadrado. ¿Qué significa con esto? Yo puedo decir que 4, perdón, que 4 pertenece al conjunto que estamos marcando. También puedo decir que 6 no pertenece a dicho conjunto, ¿eh? Porque no cumple esa condición, no cumple esa característica, eso ya lo habíamos hablado. Pero ojo, nosotros podemos escribir esto mucho más simplificado que esto. Voy a escribir este conjunto de una forma mucho más sencilla, más simplificada. Utilizo nuevamente entonces mis corchetes, perdón, mis llaves, y arranco el conjunto de los X tal que voy a denotar que m al cuadrado, o n, dejémoslo con n para que no me van a confundir, n al cuadrado, tal que n pertenece a los números naturales. Miren una forma mucho más sencilla con relación a la primera forma, a la primera definición por comprensión. Y estamos diciendo totalmente lo mismo, o sea, los n elevado al cuadrado tal que n pertenezca a los números naturales. ¿Cuáles serían? Los mismos. 0 cuando n vale 0, 0 a la 2, 0, cuando vale 1, 1 a la 2, 1, cuando vale 2, 2 a la 2, 4, cuando vale 3, 3 a la 2, 9 y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces ya tenemos varias formas de expresar este conjunto y no implica que me va a cambiar el conjunto, ¿sí? Ahora, yo ya sé de qué forma se estaría escribiendo o de qué forma se va a escribir dicho conjunto. No hay ningún inconveniente con relación a eso. En el ejemplo 3, perdón, en el ejemplo 6, vamos a mirar lo siguiente. ¿Cómo voy a pasar de un conjunto por extensión a un conjunto por comprensión? ¿Listo? Entonces voy a colocar el conjunto T, va a ser igual, y voy a dar el conjunto por extensión. O sea, voy a tratar de nombrar uno a uno los elementos y voy a colocar puntos suspensivos para indicar que va hasta infinito. Entonces arranco para el primero 0, para el segundo 1, para el siguiente entonces va a ser, a ver cuál sería, digamos que 8. Entonces el otro sería 27, el otro sería 64 y así sucesivamente. Cerramos el conjunto. Bien, efectivamente es muy fácil identificar
la característica de estos elementos o identificar la, se me olvidó cómo había dicho ahorita, la condición, perdón, la condición. Pues efectivamente, yo voy a denotar esto por comprensión de la siguiente manera. Denoten la letra como quieran, no hay ningún problema la variable. Los x a la 3 o x cúbico, tal que x pertenezca a los números naturales. O lo puedo colocar de forma diferente. Lo puedo colocar los, los x que pertenecen a los naturales, tal que x elevado a la 3. ¿Sí? Ahí yo ya estoy diciendo totalmente lo mismo. Bien, a mí me gusta más utilizar este lenguaje porque es un poco más corto que utilizar esta explicación como tan larga, como tan, ya como redundante. Sabiendo que podemos utilizar diferentes simbología, pues usémosla. No hay ningún inconveniente con relación a esa parte. ¿Listo? ¿Qué estoy diciendo aquí? Que vamos a buscar todos los x que pertenezcan a los números naturales y que cumplan esta otra condición, que nos dé la potenciación cúbica. La potencia cúbica. Entonces, 0 elevado a la 3, 0, 1 elevado a la 3, 1, 2 elevado a la 3, 8, 3 elevado a la 3, 27, 4 elevado a la 3, 64 y así sucesivamente. 5 elevado a la 3 daría 125 y así continuará. ¿Sí? Entonces, mire cómo utilizamos cada uno de estos elementos. Bien, ahora, yo creería que estas nociones ya les queda como un poco claro. Quiero que nosotros, o quiero que analicemos también la parte de la igualdad de conjuntos. Bien, ¿cómo puedo decir o cómo puedo manifestar que dos conjuntos son iguales? O sea, A es igual a B, ya que puntos suspensivos. ¿Qué características deben cumplir para que estos dos conjuntos sean iguales? Pues me van a decir ustedes, profe, debe tener los mismos elementos, efectivamente, no solo la misma cantidad, porque yo no puedo decir que el conjunto A de lapiceros de diferente color sea igual al conjunto B, que sean de colores de diferente, valga la redundancia, color, ¿sí? Colorines, lápices que usamos para pintar, pero que si ambos son de 20, entonces son conjuntos iguales. No, no funciona de ese modo. Para nosotros decir que estos dos conjuntos son iguales, tienen que tener la misma cantidad de elementos, los mismos elementos. ¿Listo? Entonces, nosotros denotamos cuando A es igual a B, dos puntos. Cuando todos los elementos de A están en B y cuando todos los elementos de B están en A. ¿Sí? Y de aquí nos va a salir nuevos temas específicos, por ejemplo, el contenido. A está contenido en B y B está contenido en A. Eso es otra forma de decir que los dos conjuntos son totalmente iguales. Entonces, para yo decir que el conjunto A es igual al conjunto B, yo tengo que demostrar que los elementos de A también son o pertenecen a los elementos de B. Es decir, que si yo tengo un X que pertenece, ojo porque este X tiene que ser minúsculo, porque estoy hablando de un elemento de la colección. Entonces, que X pertenece a A, también ese X va a tener que pertenecer a B. Si en otro caso X pertenece a A y X no pertenece a B, entonces eso me lleva a decir que A no es igual a B. ¿Sí?
Porque el elemento que está en A no se encuentra en B, o viceversa, si el elemento está en B, pero no está en A, entonces el conjunto A no es igual al conjunto B. ¿Sí? Un ejemplo, ya ni me acuerdo en qué ejemplo vamos, 4, 5, 6, bueno, entonces ejemplo número 7. Y vamos a finalizar con este ejemplo. Y si tienen alguna duda, aunque yo creo que este video está muy explícito, si tienen alguna duda, nos vemos entonces el día sábado 7 de la mañana, no hay ningún problema y ahí ya continuamos nuevamente ya con esta parte. Un ejemplo muy simple, entonces tengo el conjunto A y voy a tener el conjunto B. Uno lo voy a denotar por comprensión y el otro lo voy a denotar por extensión, ¿sí? Como para que se vea la diferencia. Entonces digo que el conjunto A está demarcado de la siguiente manera. Para 2n elevado a la 3, tal que n pertenece a los naturales, ¿sí? Y está contenido, o más bien se encuentra, que es mayor o igual a 0, pero menor o igual a 3. Entonces, ojo porque los elementos realmente no van a ser el valor que va a tomar n. Es decir, no va a ser ni 1. Bueno, ojo porque acá tenemos, perdón, se me fue. Ojo porque acá tenemos la igualdad también. Entonces, ¿cuáles elementos pueden haber? 0, 1, 2 y 3. N, o sea, el conjunto no va a ser estos elementos. Bien, ya voy a explicar. Entonces, esto sería igual. Ahora voy a dar el otro conjunto por extensión. Entonces, yo voy a decir que va a ser 54. ¿Sí? Voy a decir que 0. Voy a decir que 16. Y voy a decir que 2. Entonces, voy a analizar. Estos son conjuntos, estoy denotando conjuntos diferentes. Pero entonces, voy a analizar primero este conjunto por extensión para ver si realmente cumple con dicha condición. Entonces, los n, voy a coger n de tal forma que cumpla nuestra condición más importante. O sea, aparte de que efectivamente es natural y aparte de que está en este intervalo cerrado, pues tiene que cumplir esto, ¿sí? Para que haga parte de esta colección. Entonces, vamos a mirarlo. Entonces, ya sabemos los valores que puede tomar este n, que es 0, 1, 2 y 3, debido a que eso es un intervalo abierto por la forma en que nos lo están dando, ¿sí? Por el orden que nos están dando, por la simbología que estamos usando. Comencemos con 0. Cuando vale 0, 0 elevado a la 3, 0. 0 por 2, 0. Bien, vamos con 1. 1 elevado a la 3, 3. 1 por 2, 2. Siguiente, 2. 2 elevado a la 3, 8. 8 por 2, 16. Muy bien. Y el último, 3. 3 elevado a la 3, 27 por 2, 54. Bien. Ojo, nótese que cada uno de los elementos de A pertenece a los elementos de B. Reitero, no importa si están en orden o en desorden. De esta forma, yo puedo decir que A es igual a B, porque cualquier elemento que pertenezca a A también pertenece a B. ¿Listo? Bien, chicos, entonces vean este video, analicen, sigan mirando la parte de igualdad de conjuntos y el día sábado analizaremos más esta información. ¿Vale? Muchas gracias y un feliz abrazo, feliz tarde.